Dios les bendiga, hermanos y amigos. ¿Es necesario o indispensable recibir el Espíritu Santo para ser salvos? Hemos visto que en las 5 dispensaciones anteriores hubo un sinnúmero de personas salvadas. Igualmente, en nuestra dispensación de la gracia, la predicación del Evangelio es para salvación tanto a judíos como a gentiles, lo que nos muestra que el plan de Dios para con el hombre siempre ha sido y será para salvarlo. En nuestra dispensación de la gracia, Dios, además de continuar con su plan de salvación mediante Jesucristo, hizo un paréntesis para incorporar la iglesia. Primero observemos el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dando inicio a esta dispensación de la gracia. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 y el verso 10, «He aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Pero ahora el Salvador, el Señor, nos dice en Mateo capítulo 16 y el verso 18, «Y sobre esta roca, sobre este Salvador, sobre esta salvación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Es decir, entonces, que todos los salvos no son de la iglesia. Que quede bien claro. No todos los salvos son de la iglesia, pero todos los de la iglesia, por supuesto, que son salvos. Esto es fácil de ilustrar. Por ejemplo, todos los nacidos en un país son nacionales de ese país, pero no todos los nacionales de ese país son gobernantes. La iglesia es un ente gubernamental cuya cabeza es Jesucristo, según nos dice en el libro de Efesios, el capítulo 1, versos 22 y 23. «Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo». Por supuesto que así como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre determinados hombres para ejercer algún tipo de autoridad momentánea, ahora la iglesia es dotada permanentemente por el Espíritu Santo para ejercer autoridad no solo en este tiempo presente, pero también en el reinado de Cristo con su iglesia durante la próxima dispensación, la del milenio. Pero también esto puede usted leerlo en Apocalipsis, el capítulo número 20, y posteriormente gobernar al resto de los salvos de las demás dispensaciones, de las cuales ya estuvimos hablando. Apocalipsis capítulo 21, verso 24 lo corrobora al decir, «Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella». ¿Quién es ella? La iglesia. «Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella». En consecuencia, el Espíritu Santo es como una dotación de autoridad para gobernar, dirigir, administrar, ministrar al pueblo de Dios, no para ser salvo. Note usted que para la predicación del Evangelio, para hacerlo con autoridad, con la autoridad que viene de Dios, fue necesario ese poder. En Hechos, el capítulo 1 y verso 8, un texto conocido bastante por los pentecostales, donde el Señor dijo, «Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Pero también cuando los apóstoles eligieron los primeros diáconos, uno de los requisitos fue ser lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, verso número 13. Tengamos en cuenta que la Biblia nos menciona que esta autoridad de la cual estamos hablando se refiere a los que son llenos del Espíritu Santo, lo que quiere decir que se puede tener el Espíritu Santo de Dios y no estar lleno. No porque el Señor dé el Espíritu por medida, sino porque en la voluntad del hombre está la disposición de recibirlo en la medida que le busca.
Usted puede leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el verso 34. Ejemplo, un vaso puede estar lleno de agua o no estar lleno, pero tener agua. Entonces, es una ilustración que nos puede dar una idea de cómo es que funciona esto respecto a recibir o a estar lleno del Espíritu Santo. Recordemos que la salvación es un proceso, obra del Espíritu Santo, desde que la persona oye y recibe la palabra. Y si la palabra de Dios es Espíritu, entonces está recibiendo del Espíritu de Dios. Y somos limpios por la palabra recibida. Y si limpios, entonces salvos. Como resultado de todo lo dicho, ¿es necesario recibir el Espíritu Santo? Sí, por supuesto, es necesario recibir el Espíritu Santo para ser parte del gobierno eclesial, pero no es indispensable para ser salvo. Decir que quien no recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas no es salvo, no es solo un error, sino que es un comportamiento equivalente al pensamiento del pueblo judío, según lo narra la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 10, el verso 1 al 4, y sería bueno que usted leyese todo esos 10 capítulos, 10 versículos iniciales, que es un celo fanático que no se apoya en lo que Dios exige realmente al hombre para ser salvo. No se someten al plan de Dios, sino que quieren que Dios se someta al plan de ellos. Este era el pensamiento de los judíos. Y lo que es peor, queriendo sostener su doctrina, cometen una blasfemia, pues si blasfemar es atribuirle al diablo lo que es de Dios, también blasfemar es atribuirle a Dios lo que no es de Él. Porque estas personas, queriendo según ellos salvar al pueblo, le dicen a los creyentes que repitan palabras fingidas e imaginadas para declararles que han recibido el Espíritu Santo. Cuando el Evangelio llegó a mi vida hace aproximadamente 40 años, fue una hermosa época en la que una de las prioridades de la enseñanza y por ende en el creyente era buscar ser lleno del Espíritu Santo después del arrepentimiento y el bautismo en agua. Hoy doy gracias al Señor porque eso me impulsó a ser prontamente lleno del Espíritu Santo. Y esta debe seguir siendo una prioridad porque la promesa es para que se cumpla en cada creyente que se acerca a Dios. Entonces sí es necesario y debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Pero no es indispensable para ser salvo. El Espíritu Santo se recibe por fe. Cree, búscalo y seguramente que lo vas a recibir porque el Espíritu Santo es una promesa para todos los creyentes. Querido hermano y amigo, la paz de Cristo sea con todos ustedes.